251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Radio Cámara Online presenta Frecuencia Legislativa. Estos son los titulares para la presente edición. Diputados difieren sobre reacción de equipos de emergencia ante terremoto del Norte Grande. Diputado Silver dice que falló el protocolo de seguridad en la cárcel de Iquique. Diputados PPD piden urgencia a proyecto que garantiza seguridad de trabajadores en situaciones de emergencia. Sala aprueba sanciones por violencia contra futbolistas, técnicos y árbitros fuera de los estadios. Diputado Santana insiste ante Comisión de Vivienda por Ley Palafito. Vuelve a comisión proyecto que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país. Diputados fueron informados por ministra Rincón sobre cambios al sistema electoral. Frecuencia legislativa, acercando las leyes a la vida cotidiana de los ciudadanos, tanto en Chile como los que se encuentran repartidos por el mundo. Vamos rápidamente al detalle de las informaciones, informándoles primero que el diputado Santana insiste ante la Comisión de Vivienda por la ley llamada Palafitos. Se trata de, en detalle, lo siguiente. El diputado por Chiloé y Palena, Alejandro Santana, de Renovación Nacional, solicitó a la Comisión de Vivienda de la Cámara el estado de avance y la agilización del proyecto de ley que establece facultades especiales para el otorgamiento de concesiones marítimas y regulación de palafitos en la provincia de Chiloé, que en sesiones pasadas había sido aprobado en general. Lo anterior en razón a que posteriormente a su ingreso el 20 de noviembre de 2013 se acordó constituirse como comisión en el mes de marzo de 2014 en la provincia de Chiloé, para efectos de poder reunirse con la comunidad, autoridades y fuerzas vivas a las cuales afectan dicho proyecto con el fin de contribuir y perfeccionarlo. En ese sentido, el diputado Santana recalcó que, comillas, es muy importante que se haya reiniciado la discusión de la ley Palafitos, ya que hemos reforzado la importancia de este para la gente de Chiloé, y por lo cual queda su votación en particular y ciertamente esperamos que pueda concluir esta en el menor plazo posible, cierre de comillas. Agregó también que a su vez el Ejecutivo debe analizar la posibilidad de extender el plazo de la concesión de 20 años a unos 40 años renovables, y si no es de esa manera, se le dé garantía y prioridad para la renovación de estas. Con ello se busca, en palabras del congresista, un reconocimiento por parte del Estado a la gente que ha vivido y hecho historia allí, no solo desde estas generaciones. Paralelamente a lo mencionado, el diputado Santana remitió hace unos días un oficio a la ministra de Vivienda y Urbanismo para efectos de que proceda a informar acerca del estado de avance y calendarización de la aplicación de la resolución exenta número 0261, fechada el 17 de enero del 2013, la que hace referencia al otorgamiento de subsidios directos para el mejoramiento de los palafitos, el cual fue entregado durante el año pasado. Frecuencia legislativa en la radio de la Cámara de Diputados de la República de Chile. Continuando con las informaciones, y en un informe que llegará en la voz de nuestro colega el periodista Carlos Fernández, el gobierno hizo un positivo balance del despliegue de las Fuerzas Armadas, así como de la reacción de los equipos y autoridades de emergencia en el marco del terremoto del Norte Grande chileno. Además, se calificó la situación como normal, obviamente considerando las implicancias del movimiento telúrico. Para algunos diputados, la reacción ciudadana estuvo a la altura, así como la de los distintos servicios. Para otros parlamentarios, aún falta mucho por hacer. Vamos a los detalles. El ministro de Defensa, Jorge Burgos, hizo un positivo balance del despliegue de las Fuerzas Armadas y de orden en el país tras el terremoto que sacudió a la zona norte. Diversas autoridades de gobierno señalaron que la reacción de los equipos de emergencia, los servicios y la ciudadanía estuvieron a la altura. No obstante, para el diputado Vlado Mirosevich del Partido Liberal, existen situaciones impresentables que deben ser mejoradas a la brevedad, como por ejemplo en Arica. Y hay una situación en particular muy preocupante que tiene que ver con que Arica no cuenta con bocinas en el borde costero para poder alertar a la ciudadanía cuando el gobierno y la autoridad de turno haya decretado una alerta de tsunami, ¿no? Por lo tanto, la gente, más bien por cultura sísmica, decidió caminar hacia los cerros. Me refiero a todo el sector norte de la ciudad que está
en una zona declarada como de posible inundación. En ese sentido, el diputado Gustavo Asbun de la UDI dijo que se ha aprendido muy poco tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. Pero no se ha aprendido por un tema de institucionalidad de emergencia, sino básicamente porque había un cambio cultural importante en la gente y eso ha permitido en el fondo que cuando existan alertas o sismos de esta naturaleza, la reacción inmediata y natural es concurrir y evacuar. Sin embargo, en relación a los comités de emergencia prácticamente no existe una buena coordinación. El diputado de C, Sergio Espejo, dijo que la reacción ciudadana fue impecable, así como de las autoridades a lo largo del país. Quiero felicitar y destacar la excelente disposición con que estos miles de chilenos y chilenas siguieron las instrucciones de las autoridades de manera responsable, ordenada, evitando así una situación que pudo haber sido muchísimo más compleja. Quiero destacar, valorar el excelente trabajo de coordinación realizado en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins por el Comité de Operaciones de Emergencia que preside nuestra intendenta Morín Contreras. Los diputados lamentaron las pérdidas humanas y realizaron un minuto de silencio por las víctimas de esta nueva tragedia que enluta a la nación. La presidenta Michelle Bachelet se trasladó hasta Iquique y dispuso decretar el estado de excepción constitucional de catástrofe y delegó facultades en altos funcionarios de las Fuerzas Armadas que están operando con el objeto de mantener el orden y la calma. El ministro de Defensa, Jorge Burgos, dijo que hasta el momento todo se desarrolla con normalidad, sin alteraciones de ningún tipo, y aseguró que las Fuerzas Armadas están desplegadas y que van a actuar con la rapidez que tiene el estado de excepción, publicó La Tercera. Nuestras noticias son tus noticias. Radio Cámara de Diputados de Chile. Tu voz en el Parlamento. Ahora informa en Frecuencia Legislativa la periodista Karen Bustos. El diputado Cristian Campos del Partido por la Democracia junto al presidente de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, también del PPD, manifestaron la necesidad de reactivar una iniciativa legal presentada el año 2011 que modifica el Código Laboral garantizando la seguridad de los trabajadores ante la alerta de tsunami tras las denuncias realizadas luego del terremoto en las zonas costeras. Los diputados PPD Cristian Campos y Tucapel Jiménez, este último presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, señalaron que trabajadores de la región del Biobío, del Maule y Valparaíso, donde se cursó la alerta de tsunami tras el terremoto de Arica, denunciaron que no se garantizó la evacuación de parte de algunas empresas. Al respecto, el diputado Cristian Campos subrayó la necesidad de otorgar urgencia a un proyecto de ley presentado en el 2011 que regula este ámbito, ya que le parece grave que se haya impedido la evacuación de los trabajadores. Pero creo que es grave denunciar que empresas grandes como supermercados, CAP en la región del Biobío, Forestal Arauco en la región del Biobío y el casino en la región del Maule hayan impedido que sus trabajadores se hayan podido retirar a sus hogares para generarle tranquilidad a sus familias. Creo que eso habla de una postura ordinaria, una postura retrógrada de empresarios que sin duda tratan de lucrar, pero en una situación de emergencia como la que tuvimos que vivir ayer, nos parece indispensable que en el Código Laboral debe modificarse la situación de sismo y catástrofe que está enfrentando la situación en los últimos tiempos en nuestro país. Una situación incomprensible al criterio del diputado Tucapel Jiménez, que lo calificó como inhumano, por lo que desde esta mañana realizó las gestiones para reactivar la iniciativa que incorporaría al Código Laboral garantizar el correcto escape de los trabajadores tras emergencias como la ocurrida en Arica. Que todavía existan empresas, empresarios que privilegien los intereses económicos por sobre la vida de sus trabajadores. Sabemos que esto tiene que ver con un cambio cultural, con sensibilidad, porque es una cosa tremendamente inhumana, pero también nosotros acá desde el Poder Legislativo vamos a hacer todos los esfuerzos para que también exista una ley que proteja a los trabajadores en caso de emergencia. Hemos hecho los contactos hoy día con el Ministerio para que este proyecto de ley, que está descansando hace 2 años acá, y que en el periodo pasado no tuvo el patrocinio del gobierno, hoy día sí la ministra le dé la urgencia necesaria y esto se incorpore al Código Laboral para proteger, insisto, a nuestros trabajadores en caso de emergencia. El proyecto busca establecer la obligación inmediata de la suspensión de las labores en los casos que la autoridad competente así lo determina mediante la alarma ante situaciones de emergencia, desastres, catástrofes u otro evento potencialmente destructivo. De esta manera resultan aplicables las facultades de fiscalización de la Dirección del Trabajo en esta materia.
Por 83 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una moción que modifica la ley número 19.327, la que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, tipificando los delitos de lesiones y amenazas en contra de futbolistas y técnicos deportivos fuera de los estadios. Vamos a conocer más elementos de esta noticia. La propuesta enviada al Senado a cumplir con su segundo trámite constitucional apunta a sancionar a quienes atenten o amenacen a las personas ligadas al fútbol profesional fuera del recinto deportivo, como le ocurrió al exentrenador de Coquimbo Unido, Luis Murri, quien fue amenazado en una práctica. El texto legal sanciona las lesiones y amenazas en contra de futbolistas y técnicos deportivos fuera de los estadios, según dio a conocer el diputado informante de la Comisión de Deportes, Matías Walker, de la DC, quien espera que este sea un paso importante para que la familia regrese al estadio. Creemos que estamos dando un paso más en nuestro anhelo de erradicar la violencia del fútbol profesional, que ha alejado a la gente de los estadios y convierte a los espectáculos deportivos en una suerte, algunas veces, de combate entre barras que lamentablemente han sido ganadas por pandillas que incluso trasladan sus diferencias a estos recintos y afectan a gente inocente y a la familia que quiere concurrir tranquilamente a los recintos deportivos. De esta forma se establece que será sancionado con multa de 1 a 15 unidades tributarias mensuales y la pena de prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional por un periodo de 6 meses a 1 año a quien cause lesiones, daños a la propiedad o infrinja amenazas a jugadores, integrantes del equipo técnico, árbitros, dirigentes, representantes legales, integrantes del directorio de organizaciones deportivas, todos ellos del fútbol profesional, fuera del recinto deportivo o en sus inmediaciones. La iniciativa se originó en una moción de los diputados Matías Walker de la DC, quien informó el proyecto a la sala, el parlamentario Fidel Espinosa del PS, Tucapel Jiménez del PPD, Celso Morales de la UDI, Marcela Sabat RN, Víctor Torres de la DC y el exdiputado Manuel Rojas. Radio Cámara Online, nuestras noticias son tus noticias. Es Frecuencia Legislativa en la radio de la Cámara de Diputados de la República de Chile, desde www.radiocámara.cl, con gran sonido en Internet para el país y el resto del planeta. La Sala de la Cámara de Diputados acordó que el proyecto de reforma constitucional que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país regrese a la Comisión de Constitución. Más detalles nos cuenta la periodista Karen Bustos. La idea central del proyecto tiene por objeto introducir una modificación en la Constitución chilena para regular el ejercicio del derecho a sufragio en las elecciones presidenciales y en los plebiscitos nacionales por parte de los ciudadanos chilenos que se encuentren en el extranjero. El diputado Ignacio Urrutia de la UDI dijo que a su juicio los chilenos en el extranjero deben tener un vínculo con el país. Pero pedimos una cosa muy pequeñita, una cosa que nos parece absolutamente importante para nosotros: que esas personas tengan un vínculo con nuestro país. Tan sencillo como eso. Y se han negado sistemáticamente en esta Cámara de Diputados y en el Senado a que exista ese vínculo. Con ese vínculo, nosotros de forma inmediata votamos a favor de esta ley. De forma inmediata. Pero ese vínculo no está. Por su lado, el diputado Juan Morano de la Democracia Cristiana dijo que se debe hacer efectivo el voto de los chilenos en el extranjero. Dejemos esta discusión en una ley orgánica constitucional. Creo que junto con hacer efectivo el derecho a voto en el exterior, debemos evitar dificultar más aún el sistema pasando a rango constitucional. Hagamos posible el sueño de miles de chilenos y chilenas en el extranjero. No es necesario inscribirse. Todos los chilenos mayores de 18 años automáticamente tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos. Hagamos volar vuestros votos. Contemos con los chilenos en el extranjero. Los autores de la moción explican que la posibilidad de que los chilenos que se encuentran en el extranjero puedan ejercer su derecho a sufragio sin necesidad de volver al país es una de las demandas más sentidas de los connacionales que residen fuera de nuestras fronteras, razón por la cual senadores de distintas tiendas políticas han coincidido en la necesidad de garantizar este derecho, introduciendo las correspondientes modificaciones en la Carta Política.
Ante la Comisión de Constitución, la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, aseguró que hay conciencia de la necesidad de revisar el sistema de representación sin la cercanía de un periodo electoral y por ello aseguró que este debe ser el año de una reforma al sistema eleccionario. Los diputados de la instancia concordaron en su mayoría en que es preciso realizar modificaciones. El periodista Carlos Fernández nos informa en detalle al respecto. La ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, concurrió ante la Comisión de Constitución que preside el diputado Ricardo Rincón de la ADC para revisar el tratamiento legislativo de una serie de iniciativas que tienen como objeto modificar el actual sistema electoral. La ministra Rincón defendió su posición que este debate se realice este año porque mientras más se acerque el periodo de elecciones, aseguró, es más difícil avanzar en estas modificaciones. Yo voy a ser más explícita en esto. Creo que este es el año en el que tenemos que hacer esta modificación. Y no tiene que ver con ninguno en particular, tiene que ver con todos. Yo fui senadora de la República, tengo la más alta valoración de la actividad política, creo que tenemos que cuidarla, creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos por destacar el rol de los parlamentarios, pero obviamente que en tanto se acerque el periodo de elección es más difícil avanzar en las modificaciones. Por su parte, el presidente de la instancia legislativa, el diputado Ricardo Rincón de la ADC, respaldó la urgencia de enfrentar este debate. También nosotros requerimos instituciones mucho más potentes que den cuenta, en definitiva, de la capacidad de representar a la gente, en este caso en el ámbito legislativo. Y obviamente con el sistema binominal tenemos una desafectación que es evidente, no da cuenta de la realidad país. No puede ser que un tercio valga lo mismo que casi 2/3. Eso no puede ser, eso simplemente no tiene lógica. En tanto, el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI manifestó que si bien entiende el interés por terminar con el sistema binominal, cree que no se puede señalar que únicamente el sistema electoral es el que ha llevado, por ejemplo, al Congreso a tener solo un 17% de aprobación ciudadana. Yo entiendo que hay un interés por terminar con el binominal, pero lo que ha llevado a la crisis muchas veces del Parlamento no es el sistema. En el caso de los de los alcaldes, es un sistema uninominal y tienen mucho mejor crédito que nosotros. O sea, también hay que hacer un tema de autocrítica y no pensar que es solo el modelo electoral el que nos llevó a tener una aprobación del 17%. La ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, añadió que este seguramente será un ejercicio altamente cuestionado, pero planteó que es urgente resolver el problema de legitimidad y representatividad que está instalado en nuestra sociedad. En ese sentido, el diputado Ricardo Rincón dijo que los legisladores no podemos estar diciendo que debatimos única y exclusivamente en función de aquello que legítimamente puede interesarle a la ciudadanía. Diputado Silver dice que falló el protocolo de seguridad en la cárcel de Iquique. Cabe recordar que durante el terremoto que sacudió el norte grande del país, hubo fugas, tanto de reos como reas, en esa zona. La situación, a juicio del mencionado diputado Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, fue el punto débil de lo que debió ser un proceso impecable. La confirmación de los dirigentes de los funcionarios de Gendarmería en la región de Tarapacá informó que 322 internas del Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Iquique y otros 14 reos juveniles habrían escapado tras el terremoto, un tema pendiente que debe ser analizado y que se convirtió en el punto débil de este proceso de emergencia que debió ser impecable, afirmó el diputado Gabriel Silver de la ADC. Hay temas que aún siguen pendientes, como por ejemplo el tema del orden público, el tema de quienes se aprovechan de estas situaciones en las cuales las calles y los barrios se encuentran despoblados para cometer algunos delitos u hurtos, y en segundo término también el tema de la cárcel de mujeres de Iquique, que terminó siendo obviamente el punto débil de lo que debió haber sido un proceso impecable. Y es que más que el emplazamiento de la cárcel fue una debilidad estructural la que provocó la fuga, detalló el legislador de la ADC. Lo que estaría fallando acá, más que el emplazamiento de la cárcel, es que aquí hubo finalmente debilidad estructural respecto de dicho penal. Cayó un muro porque la evacuación estaba prevista y programada con anterioridad, lo cual generó la fuga por parte de la población de internas que allí se encontraba. Afortunadamente son reos de baja peligrosidad, mujeres, y eso no ha generado un conflicto mayor. A juicio del diputado Silver, falló el protocolo de seguridad de Gendarmería en la cárcel de Iquique. Que todavía existan empresas, empresarios
que privilegien los intereses económicos por sobre la vida de sus trabajadores. Sabemos que esto tiene que ver con un cambio cultural, con sensibilidad, porque es una cosa tremendamente inhumana, pero también nosotros acá desde el Poder Legislativo vamos a hacer todos los esfuerzos para que también exista una ley que proteja a los trabajadores en caso de emergencia. Hemos hecho los contactos hoy día con el Ministerio para que este proyecto de ley, que está descansando hace 2 años acá, que en el periodo pasado no tuvo el patrocinio del gobierno, hoy día sí la ministra le dé la urgencia necesaria y esto se incorpore al Código Laboral para proteger, insisto, a nuestros trabajadores en caso de emergencia. El diputado Gabriel Silver finalizó señalando que hay un aprendizaje y una cultura de la emergencia tras el 27 de febrero del 2010 y las autoridades se congregaron en sus respectivos lugares para llevar a cabo los operativos. Radio Cámara Online, nuestras noticias son tus noticias. A esta hora, la noticia nacional. Sismología. Más que un megasismo, es probable que haya nuevos terremotos cercanos a 8,1 grados. La nota nacional, en la voz de nuestra colega Ivonne Varas. El terremoto de magnitud 8,2 grados que remeció anoche al norte del país disminuyó las probabilidades de que un megasismo afecte a la zona donde se registraba una laguna sísmica de casi 137 años y ahora el escenario más probable es que se puedan producir nuevos terremotos pero de magnitudes menores, más cercanos a 8 grados. Así lo indicó el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, quien señaló que antes del terremoto había 2 escenarios probables: que la zona se activara en un solo gran terremoto que habría tenido unos 600 kilómetros de extensión y una magnitud cercana a 9 grados, o en varios terremotos de magnitud un poco menor. Aparentemente es esto último lo que estamos viviendo, indicó Barrientos. El experto detalló que el terremoto de ayer dividió en 3 la zona de la laguna sísmica, ya que activó el segmento intermedio entre Pisagua y Punta Patache, que abarca unos 200 kilómetros de longitud, donde la placa de Nazca se desplazó unos 6 a 7 metros bajo la sudamericana. Sin embargo, aún quedaron sin activar los segmentos ubicados tanto al norte de esa área, entre Hilo, al sur de Perú, y Pisagua, como al sur entre Punta Patache y la península de Mejillones. Cada uno de estos segmentos también abarca cerca de 200 kilómetros de extensión. Según Barrientos, debido a la segmentación de laguna sísmica, el escenario más probable es que estas 2 zonas se activen en forma independiente, más que ocurra un solo terremoto grande. Si estas zonas se activasen, uno esperaría terremotos de magnitud un poco menor, del orden de 8,1 grados en cada caso, no de magnitudes de 9,5 grados, señaló. El mundo en Radio Cámara Online. Papa Francisco expresa honda pena por víctimas del terremoto en Chile. El Papa Francisco envió una carta al cardenal Riccardo Echati para manifestarle su preocupación y solidaridad para con las víctimas chilenas consuele a los afectados por tan lamentable desgracia e inspire todos los sentimientos de esperanza para afrontar dicha adversidad. Asimismo, dice el Papa en sus declaraciones respecto del sismo en el norte grande de nuestro país, ruego encarecidamente a las comunidades cristianas, instituciones civiles y personas de buena voluntad que en estos tristes momentos presten una ayuda eficaz a los damnificados con espíritu generoso y fraterna claridad, según añadió el Santo
2% por alza en impuesto a bebidas alcohólicas y azucaradas. Según una estimación de Banchile, el IPC podría subir para el año desde 2,9 hasta un máximo de 3,2%, siempre y cuando la discusión no se alargue hasta el cuarto trimestre de 2014. Agentes también en el caso de las bebidas alcohólicas y las que no tienen alcohol pero que son azucaradas. De acuerdo al texto de la iniciativa y publicado en latercera.com, las bebidas azucaradas pasarán a pagar un impuesto del 13% a 18%. La cerveza piso ad valorem de 18% más 0,5% por cada grado alcohólico. A lo anterior se incorpora una carga de 3 UTM por hectolitro de alcohol puro. Al respecto, Banchile Inversiones realizó algunos como los productores. De esta manera, si se prueban estos gravámenes de manera íntegra en el Congreso, nuestra estimación de inflación podría subir para el año de 2,9% hasta un máximo de 3,2%, siempre y cuando la discusión no se alargue hasta el cuarto trimestre del 2014, dice. Radio Cámara Online, la radio de la Cámara de Diputados. Resumen al cierre con lo más importante que hemos revisado en noticias en Frecuencia Legislativa a través de la futbolistas, técnicos y árbitros fuera de los estadios. Diputado Santana insiste ante Comisión de Vivienda por ley Palafito. Vuelve a comisión proyecto que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país. Diputados fueron informados por ministra Rincón sobre cambios al sistema electoral. Concluye así la presente edición de Frecuencia Legislativa, cuya edición general Frecuencia Legislativa. Visítanos en www.bravofm.cl. Informa y entretiene siempre. Somos la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, comprometidos con la comunidad, comprometidos con el país.
106.7. Señores pasajeros, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle un... Está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. Diario El Rancagüino. Vamos a entregarte la mejor música porque tú ejerces tu libertad de elegir, cambiando de radio cada vez que quieras. Las radios de Chile siempre hemos apoyado la música chilena. La mayor o menor programación de música nacional depende del estilo musical de cada radio. De hecho, muchas radios tocan más del 20% que se pretende imponer. Apoyemos la música chilena eligiéndola, no imponiéndola. Un mensaje de Archie Radio. ...2838 desde tu celular, desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Desde ahora, junto a Diario El Tipógrafo, portada informativa. De la región. Hoy comienza una nueva versión del Champion de Chile, la fiesta mayor del rodeo nacional. Conozca los aprontes de O'Higgins para la difícil visita a Cobreloa por la fecha 14 del clausura. Colectiveros piden incluir el tema del impuesto específico en la reforma tributaria que impulsa el gobierno. A 4:10 de la madrugada de ayer, miércoles, se canceló la alerta de tsunami para las localidades del borde costero en la región de O'Higgins, luego que la autoridad nacional decretara inmediatamente, una vez ocurrido el sismo de 8,2 grados. La PDI prestaron una estrecha colaboración, tanto así que Carabineros y la PDI dispusieron personal adicional que se trasladó a la zona del secano costero. La primera autoridad de la región alabó el trabajo en Tienen una muy buena evaluación de las coordinaciones que se obtuvieron el día de ayer.
Durante la mañana siguiente, la autoridad regional pudo constatar en terreno la tranquilidad que reinaba en los lugares indicados, quedando bastante conforme con lo percibido. A raíz del terremoto, las comunidades ubicadas en las zonas de riesgo del borde costero de O'Higgins, Navidad, Bucalemu de Paredones, Pichilemu y Litueche tuvieron que dejar sus casas hasta el aviso de la autoridad. La información relevante sobre la situación del nuevo hospital regional, entre otros temas. Por segunda semana consecutiva, el precio de las bencinas anotará un descenso a partir de este jueves. El precio de las gasolinas de 93 octanos bajará 17 pesos por litro y la gasolina de 97 disminuirá en 20,5 pesos por litro, informó la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. En tanto, el precio de la parafina anotará un descenso a una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia de Rengo. El municipio local reveló que está todo listo y dispuesto para que la Plaza de Armas de la comuna, centro social de los eventos masivos, reciba a los miles de visitantes que se espera que lleguen de los distintos lugares de la región. El mayor de carabineros de la Cuarta Comisaría Rengo, Rodrigo Jara, destacó principalmente que durante Tras 4 clasificatorios desarrollados en San Carlos, Lautaro, Melipilla y Los Andes, ya está todo listo para dar el vamos oficial a la versión número 66 del Campeonato Nacional de Rodeo, que comienza hoy y se extenderá hasta el próximo domingo en la Medialuna Monumental de Rancagua. Destaca la pareja compuesta por los jinetes del criadero Peleco, Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán, quienes defienden la corona absoluta obtenida el año anterior en los lomos de Compadre y Quiltralco. Además clasificaron al nacional otra collera, Romario y Caballero. Pero tampoco Húsares de Angol, entre otras atracciones para toda la familia. Moreno indicó que como federación no podemos estar más que contentos por el desarrollo de los diferentes clasificatorios, especialmente por el comportamiento de los toros que estamos prestando. Este año fue después del Champion de Chile. El movimiento de la rienda es la competencia que más atrae miradas en las diversas versiones del Campeonato Nacional de Rodeo. En la competencia femenina se consagrará a la cuarta campeona de la historia. Gabriela Balmaceda,
habrá una nueva reina de la disciplina. En varones, la competencia será muy reñida. El binomio campeón defensor de Nelson Rojas en Delicia tendrá que enfrentarse a otros 4 jinetes que han sido campeones nacionales en distintas ocasiones. Otro competidor En 1999 en Villano, en 2003 sobre Alaraco y en 2005 con Entallado. En San Carlos celebró Luis Gerardo Soto, quien competirá montando a Pellonero. Además logró la máxima distinción en la rienda del año 2008 en Muñoz. Y posee un tricampeonato nacional escolar. Este año montará a Escarchado, mientras que Felipe González es tricampeón nacional universitario y participará en San José Distinguido. Ante la escuadra argentina de Guillermo Barros Esqueloto. Conversamos con el delantero Pablo Calandria, a quien le consultamos cómo está el plantel para los 2 siguientes duelos de los celestes. Muy confiado, con muchas ganas de que lleguen los partidos importantes. Ya se acerca el final, cada vez quedan menos partidos y tenemos que estar preparados para lo que viene. Sabemos que nos jugamos mucho en estos partidos que vienen y ojalá salgamos victoriosos. ¿Cómo enfrentarán a Cobreloa, quien viene de incomodar? Lo que buscamos. Recordemos que la ANFP fijó el duelo de celestes y naranjas para este sábado a las 12:30 horas en el Estadio Madriguera de Calama. La selección nacional sub-20 disputará nuevamente, tras 4 años de ausencia, el tradicional Torneo de Esperanzas de Toulon en Francia. El elenco criollo integrará el grupo A del certamen, junto al local Portugal, México y China. El organismo destacó que aprovecharán el torneo para poner al país a la altura de los grandes eventos del fútbol. Entre las sedes, Rancagua fue presentada a la comisión de la Conmebol, encabezada por el presidente de este ente deportivo, Eugenio Figueredo. El Real Madrid sacó una contundente ventaja en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El cuadro merengue venció 3-0 al Borussia Dortmund en el Bernabéu, con lo que casi se asegura el paso a las semifinales del torneo continental. Desde el principio el equipo blanco fue lo que ha mostrado el equipo y la actualidad de algunos jugadores refuerza la idea y el sentir de todos que tenemos un equipo que puede pelear ante cualquiera. Pero también el entrenador del combinado nacional se mostró preocupado por la falta de fútbol de algunos jugadores.
Más detalles al respecto con el periodista Jaime Castañeda. Continúa la conformación del gabinete regional a 23 días de la asunción del gobierno. Ya nominada casi la totalidad de los seremis y los gobernadores de las 3 provincias de la región, falta completar los directores de servicio. Para hablar sobre eso en realidad no tengo idea, entonces no te sabría dar más información. Creo que luego en estos días se va a dar más información en el tema, así que hay que tener un poquito de paciencia. El 6 de agosto pasado el Senado votó en favor de servicio. Felipe Osorio, ex coordinador regional de CONACE, asumiría el mando regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE. Guara Ortiz, ex candidata a concejal por Graneros, representando al Partido Socialista, asumiría la dirección regional del Servicio de Cooperación Técnica CERCO. Si bien el alza de las bencinas se detuvo tras 8 semanas consecutivas, que hizo que los precios llegaran a niveles históricos en la región de O'Higgins, esta situación complicó a diversos gremios del transporte. En el caso de los colectivos, por ejemplo, no dudaron en traspasar el costo a los usuarios e incluso no descartar lo más probable que sea a crear un nuevo mecanismo como los que ya han existido, como el CIP u otro, y al final esa cuestión han demostrado que realmente no. Por ahí después el gremio tiene que ir tomando decisiones, ¿no? Ante la eventualidad de no obtener respuesta por parte del gobierno, el dirigente gremial manifestó que no descartan realizar movilizaciones para ejercer presión y puedan ser atendidos. Máxima sanción que contempla la Ley de Responsabilidad Adolescente. Hasta el juzgado de garantía de Rengo llegó la directora regional del CERNAM, Pamela Zamorano, junto al abogado regional del organismo, Cristian Rivas, para interponer una querella contra quienes resulten responsables de la agresión Con 2 personas detenidas y casi 4 kilos de marihuana decomisados, finalizaron 2 procedimientos realizados por efectivos del OS7 de Carabineros en las comunas de Rancagua y Santa Cruz. Ambos individuos mantenían la droga oculta en sus respectivos domicilios.
Mientras tanto, el cobre obtuvo un alza al transarse en $3.04 la libra, con aumento de 1,22% en la Bolsa de Metales de Londres. Por último, la unidad tributaria mensual para el mes de abril se encuentra en 41.469 pesos. Indica índice 6 a 7, riesgo alto, en la radiación ultravioleta. Y como cada día revisamos las efemérides de hoy, 3 de abril. En 1848, en la hacienda de San Agustín de Puñal y a 2 kilómetros de Ningüe, cerca y en 1956 nace en Panamá el cantante y actor español Miguel Bosé, que ha vendido más de 14 millones de copias en todo el mundo a lo largo de su carrera, siendo muy popular tanto en España como en Italia. Estas han sido las noticias de hoy jueves 3 de abril. Desde la sala de prensa del Tipógrafo, les invitamos para que usted se informe de estas y otras noticias.